resolución del ejercicio 1 del examen de tercera evaluación de dibujo técnico de segundo de bachillerato. Voy a empezar por resolver el ejercicio de perspectiva caballera, en el cual, bueno, pues a través de esta vista podemos considerar que este es el alzado y este es el perfil, o podemos considerar al revés, que este es el alzado y este es el perfil. Bueno, a partir de esta vista creo que es fácil hacerse la idea de que una primera aproximación de esta figura me tiene que decir que esta figura es un cilindro con un cilindro hueco dentro. Veo que no en toda su longitud es igual este cilindro, pero una manera de empezar a dibujar esta figura es directamente empezar por dibujar ese cilindro con un cilindro hueco, con lo cual yo lo primero que voy a hacer es hacer un cilindro de diámetro S por fuera y con ese diámetro en el hueco interior, y la longitud total del cilindro la voy a sacar a partir de esta longitud de aquí. Con cuidado, porque el enunciado me dice que utilice un coeficiente de reducción de 2/3 en el eje Y, con lo cual tengo que aplicar el teorema de Tales, y para aplicar el teorema de Tales, pues yo llevo aquí una medida, la que yo quiera. Esta, por ejemplo, la llevo 3 veces. Esa medida la uno con el punto final de ese lado y hago una paralela a esta línea por la segunda de esas veces que he llevado la medida anterior. Es decir, estas dos líneas son paralelas. Os lo indico aquí. Esta línea y esta son paralelas. Así. Y ya tendría aquí, en concreto, desde este punto hasta este punto, la longitud total del cilindro. Voy a empezar por ahí. Voy a llevar esta longitud total del cilindro sobre el eje Y, y entonces sé que de la parte posterior del cilindro el centro va a estar ahí en el origen de los ejes de coordenadas, y de la parte más cercana a mí el centro va a estar aquí, con lo cual aquí dibujo una circunferencia de diámetro 3, o lo que es lo mismo de radio 1,5, y aquí dibujo otra circunferencia concéntrica de la anterior de diámetro 3, o lo que es lo mismo de radio 3, o lo que es lo mismo de diámetro 6, y esas mismas dos circunferencias las dibujo ahí al fondo. Esta medida, esta circunferencia grande que he hecho, solamente era para marcarme el punto donde estaba el centro de la parte del cilindro más cercana a mí. Lo dejo marcado así, pero lo borro. ¿Cómo uno las circunferencias? Pues las tengo que unir haciendo el contorno aparente de este cilindro, y para hacer un contorno de este cilindro, el contorno aparente de este cilindro, tengo que hacer perpendiculares al eje del cilindro de esta manera, para tener los puntos de tangencia que me van a ir marcando ese contorno aparente. En este caso yo hago perpendiculares, las marco aquí también. Esta línea es perpendicular al eje ahí, y esta línea es perpendicular a este eje ahí. Y a partir de estas dos líneas perpendiculares yo ya puedo medir el contorno aparente ahí, ahí. Vale, bueno, pues una vez que ya he dibujado este cilindro, fijaos, vamos a suponer que no os da tiempo a terminar el ejercicio. Mirad, es preferible que dejéis hecho algo así, en el cual vosotros a ver, un momento. Decía, es preferible que vosotros
¿Dejéis dibujado algo así? Lo que os voy a hacer ahora. Así. Así. En la cual vosotros habéis dibujado un cilindro entero, pero al que evidentemente le faltan cosas por hacer, pero yo he dibujado que es un cilindro hueco, ¿vale? Y estas líneas, si queréis, las podéis quitar porque os dicen que representéis solamente la parte visible. Es preferible que dibujéis algo reconocible a que dibujéis algo que habéis intentado completar, que es inconexo y que no se entiende. Entonces, tenéis que ser un poco hábiles en ese sentido. Si no os da tiempo a terminar la figura, tenéis que ver la forma de que lo que vosotros dibujéis tenga sentido y sea comprensible. Porque lo que no se puede dibujar es algo que no tenga sentido volumétrico. Eso es un error muy grave que tenéis que evitar a toda costa, ¿vale? Entonces, es preferible que en un momento dado, si vais mal de tiempo, dibujéis algo así, lo dejéis así, que dibujéis algo que no tenga sentido, ¿vale? Bueno, continúo. Estábamos con estas líneas dibujadas de momento como líneas finas, porque todavía no he hecho la parte visible, la parte que es visible, la parte que no es visible, y además soy consciente de que me quedan cosas por dibujar del cilindro. Vale. Vamos a entender lo que pasa en la parte delantera del cilindro, que yo creo que es bastante sencillo, porque fijaos, en el alzado, donde yo he visto que el cilindro es un cilindro hueco, aquí tengo dos líneas marcadas que son esta y esta, con lo cual tengo o un cuarto de esta corona circular que se llama, un cuarto de esta corona circular que sobresale hacia adelante, o 3/4 de esta corona circular que sobresalen hacia adelante. Bueno, es fácil ver cuál de las dos soluciones es la que tengo en este caso, porque si me fijo en el perfil, solamente esta parte de aquí, que corresponde con un cuarto de la corona circular, es la que sobresale, con lo cual esta figura está formada por un cilindro completo y hueco hasta esta altura y luego solamente la cuarta parte de ese cilindro. Bueno, pues vamos a hacer las circunferencias intermedias que estarían aquí, en este ámbito, a esta profundidad. Voy a hacer esas circunferencias intermedias y para eso, si queréis, podéis aprovechar el mismo teorema de Tales de antes. Como yo ya tengo aquí hecha 3 y 2, ahora uno este punto con este y hago una paralela a esta línea por aquí. Y aquí tengo la distancia a la que va a estar, digamos, la distancia de este centro a este punto, ya la he reducido aquí a 2/3, o si queréis también podéis coger la distancia desde este punto a este punto y hacer la mediatriz, hacer esa mediatriz, ¿vale? Lo podéis hacer de las dos maneras, como queráis. Yo ya que la tengo hecha aquí, cojo esta distancia desde ese punto hasta ahí y la llevo aquí. Y aquí tengo el centro de esas otras circunferencias. Una circunferencia como esta, que ahora voy a tener aquí, en ese centro, y una circunferencia como esta, que voy a hacer ahí, en ese centro. Y para ser totalmente exactos, vamos a marcar también los puntos de tangencia. Y ahora, de esta circunferencia, en estas dos circunferencias que acabo de hacer, en estas circunferencias intermedias, es en las que yo tengo que delimitar claramente el cuarto de circunferencia. Me estoy refiriendo a esta parte de aquí. Esto vosotros, si lo hacéis en vuestro modelo de examen, es decir, si dibujáis sobre el modelo de examen, yo os recomiendo siempre que lo acabéis borrando, para que el examen quede siempre lo más pulcro y lo más limpio posible. Me refiero a este área de aquí, ¿vale? Yo la voy a dibujar en estas dos circunferencias, y entonces yo desde el centro lo que hago es una paralela al eje X, así, y desde el centro una paralela al eje Z.
y aquí ya tengo dibujada aquí ese cuarto de cilindro donde empieza ese cuarto de cilindro, que ahora tengo que hacer sobresaliendo hacia la parte de delante. Con estas mismas líneas, si yo las dibujo aquí y aquí, ya tengo perfectamente definido ese cuarto de cilindro en la parte delantera, y además me permite, para limpiar el dibujo, borrar cosas y quedarme, por ejemplo, de esos primeros círculos que hice al principio del todo, quedarme solamente con esa parte de ahí. Esta parte ya directamente sería la primera parte de la solución que yo ya puedo empezar a destacar. Esto ya sería visible y sería ya parte de la solución. Unimos con líneas paralelas al eje Y con la parte anterior, con las circunferencias intermedias que he hecho anteriormente. Estas líneas también las podemos ir ya destacando porque van a ser parte de la solución. Y ahora aquí hay que tener cuidado, porque llegamos a la parte intermedia de ese cilindro de que yo hablaba antes, pero ¿esta circunferencia la voy a ver completa? No, esta circunferencia no se ve completa. Esta circunferencia solamente voy a ver de ella 3/4 partes, porque ahí no hay arista, porque esto es una superficie curva que continúa por dentro del cilindro, con lo cual tengo que borrar claramente esa arista de ahí. Y además, como me han dicho que no dibuje las líneas ocultas, pues esta mejor la borro también, y si no podéis borrarla tenéis que intentar destacar las otras, y así el dibujo me quedará mucho más claro. Es decir, eso se vería así. ¿Qué me queda? Me queda de la parte posterior de la figura destacar la parte que va desde los puntos de tangencia con el contorno aparente hacia atrás. Me queda por destacar estas líneas del contorno aparente, por recruzarlas, y me tengo que fijar porque esta circunferencia del fondo me sale en un trocito por aquí y no se me puede olvidar que la tengo que marcar también. Este trocito es el que tengo que marcar. Y ahora ya sí tendría la figura completa. ¿Que sois capaces de dibujarla así, de manera que se vea perfectamente qué líneas son vistas, qué líneas son solamente de trazado, etcétera? Perfecto. ¿Que tenéis que ir borrando líneas porque no sois capaces de destacar lo que os interesa? Pues tendréis que hacerlo, ¿vale? En cualquier caso, acordaos que si hacéis cosas como esta, para señalaros una zona del dibujo, las debéis borrar. Esto no hace falta que lo borréis, porque esto es el teorema de Tales, que lo habéis utilizado para reducir las medidas a 2/3 según el coeficiente de reducción que os decía el enunciado. Esto sí que no hace falta que lo borréis. Pero cualquier otro trazado que hagáis en el dibujo, si no son trazados necesarios para dibujar la figura terminada, mejor los borráis. Esta sería la solución. Y vamos con el segundo ejercicio, con la opción B. En este ejercicio os dan estas medidas. Es fácil darse cuenta desde el principio que lo que tenéis que hacer es un cubo de lado 4 centímetros. Por lo tanto, yo voy a empezar por dibujarme un cubo de 4 centímetros. Dibujarme un cubo de 4 centímetros. Así.
¿vale? Ese sería mi cubo de 4 centímetros. Y ahora yo lo que os he recomendado ya varias veces es que sobre las propias caras del cubo vayáis dibujando las vistas para que vayáis teniendo la figura. En este caso, bueno, pues voy a empezar por ejemplo por la parte del alzado. Este alzado es el alzado, voy a hacer que se vean los ejes, que está sobre el plano XY. Ahí se ven todos los ejes. XY es este plano de aquí, con lo cual este alzado yo lo tengo que dibujar en esta cara de aquí, ¿vale? Ese alzado, si dibujo las partes vistas, serían así, y así. ¿Vale? La parte oculta, si queréis, la dejamos, ¿vale? Esto es una línea que es continua de arriba abajo, y como hay parte que está oculta, pues si queréis podéis no dibujarla y luego ya vemos cómo la hacemos. Y en la parte superior pues dibujo lo que veo en la planta. Lo que veo en la planta es algo así. Exactamente así. Y aquí, así y así, midiendo 1 centímetro. Esa sería la cara de arriba. Bueno, hay a lo mejor varias posibilidades de que penséis el resto de las vistas, pero yo creo que la más sencilla pues es pensar que la figura va a ser así en esta cara lateral, en este perfil lateral, en este caso derecho. Acordaos que este perfil lateral derecho, si lo tuvierais que dibujar, lo tendríais que dibujar a la izquierda del alzado. Y otra cosa importante que hace ver realmente si se dominan estas cosas o no, es que fijaos, en esta especie de 4 patitas que salen en este perfil lateral derecho, todavía me faltan cosas por dibujar, en estas 4 patitas que salen, como todas miden 1 centímetro, independientemente de la exactitud, vosotros tenéis que saber que en perspectiva isométrica esa línea y esa línea se van a juntar exactamente sobre el eje X. ¿Por qué? Porque esto y esto tiene la misma longitud. Y entonces esas líneas no van a casi coincidir con el eje X, no, van a coincidir con el eje X. Y debéis dibujarlas así, que coincidan. Estas dos líneas, por ejemplo, se cortan en el eje X. ¿Lo veis? Y así tenéis que hacerlo vosotros también. Vale, pues entonces yo ya tengo aquí dibujado. Yo creo que ya es fácil de saber cómo es el resto de la figura. Voy a dibujarlo de momento sin líneas ocultas. Fijaos de nuevo, aquí vuelven a coincidir líneas en el eje Y. ¿Lo veis? ¿Vale? Y entonces yo de esta manera ya tengo dibujada la figura. Dibujamos la rampa. De esta rampa hay un trozo aquí arriba que va a ser no visible y un trozo aquí abajo que también va a ser no visible. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es empezar a señalar cosas, empezar a destacar las cosas que yo sé que ya van a quedar seguro como visibles. Por ejemplo, la parte de arriba de la figura va a ser visible. Esta parte de la cara lateral, la que he tomado como alzado, la que me han puesto como alzado, no la que he tomado como alzado, la que me han puesto como alzado, también va a ser visible. Todas estas líneas también van a ser visibles. Con lo cual puedo ir señalándolas.
y esa línea que me aparece por ahí también va a ser visible. Más esta línea se continúa por aquí y por aquí, pero en este caso ahí sí que las tengo que dibujar como discontinua, porque ahí no van a ser visibles. Yo, aparte de discontinua, también quizá las marcaría un poco menos, que sean un poquito también más finas, para que se diferencie mejor las líneas continuas de las líneas discontinuas, ¿vale? Esta, sin embargo, esta va a ser una línea que voy a ver visible, la voy a ver en todo su desarrollo. Esta línea de aquí también la puedo marcar. Esa línea de ahí también va a ser visible. Y ahora me queda hacer con cuidado qué es lo que veo de esta parte de atrás de la figura. Mirad, a partir de ese punto yo tengo que marcar esta línea, la línea que va hasta encontrarse con la rampa. ¿Por qué solo esa línea y no más? Pues porque a partir de ese punto esa línea ya pasa a estar detrás de la rampa y si acaso será no visible. Ahora después lo haré, ¿vale? Y esta línea de aquí, ¿hasta dónde llega? La línea que sale de ahí, ¿hasta dónde llega? Bueno, pues para saber hasta dónde llega, una forma de hacerlo es, esta llega hasta la misma altura de esta. Bueno, pues voy a hacerme una paralela al eje Y por ese punto y así veo que ese vértice sí que se me va a ver. Ese vértice sí que se va a ver. No me lo va a tapar la rampa. De hecho, en el perfil lo veo. ¿Veis que ese vértice no me lo llega a tapar la rampa? Sí que se ve. Entonces, en ese caso, a partir de aquí yo tendría que hacer una línea como esta hasta que quede oculta por la rampa. Así. Esto también tengo que marcarlo. Y eso de ahí que me queda también. Y me queda hacer la parte superior de esta pata de aquí abajo. La parte superior de esta pata de aquí abajo la puedo hacer igual. Desde aquí me hago una línea así y desde aquí me hago una paralela a este eje. Eso me determina la cara superior de esa patita de ahí. Y desde aquí, así, hasta que quede oculta con la pata de arriba. Bueno, pues esta sería la figura con todas las líneas visibles hechas. Pero me faltan las líneas no visibles. Para hacer todas las líneas... Perdón, aquí me faltan... No he terminado de señalar antes. A ver. Estas dos líneas de la pata de arriba. Ahora sí. Vale. Ahora sí que estaría ya toda la figura con sus líneas visibles marcadas. Decía, para hacer las líneas no visibles tenéis que tener cuidado porque pueden dar lugar a confusión. Las líneas no visibles van a ser las líneas que no se vean de las patas que sobresalen. Es decir, aquí tengo una línea no visible que aquí también me va a aparecer como no visible porque hay una arista de esta pata que va por ahí atrás. ¿Vale? Voy a hacer una cosa, voy a acortar los ejes para que veáis más claro el dibujo de la figura con las líneas no visibles. Ahí tendría esas líneas no visibles, ¿vale?
y también tendría una línea no visible desde aquí hasta ahí, que es la parte que falta de esa línea que va hacia arriba. El resto de la pata ya he dibujado todas sus aristas, no hay ningún problema, y aquí me pasaría pues algo parecido. Ahí también tendría esas líneas no visibles y aquí tendría esta última línea no visible así. Aún me faltarían unas líneas no visibles que ya os he comentado en alguna ocasión, que si es posible, si os acordáis, y no hace que el dibujo quede mucho más liado, sería bueno que hicierais, que son las líneas que coinciden con los ejes. Es decir, esta figura atrás tiene unas líneas ocultas, que son las aristas de la parte de atrás del cubo, que son esas. Fijaos que en realidad yo creo que lo más fácil es que nos pidan las aristas ocultas de estos objetos, porque al final si no el dibujo se complica bastante. Esta sería la solución que vosotros tenéis que dibujar. Yo, para ayudaros a que se vea un poco mejor, lo que voy a hacer es que os la voy a sombrear, y os la voy a sombrear de la siguiente manera. Las líneas que dan hacia el alzado, hacia lo que nosotros hemos considerado el alzado, os las voy a sombrear con un tono más claro. Serían, perdón, las líneas, las caras que dan hacia el alzado serían todas estas. Pero también todas estas. ¿Vale? Las líneas que dan hacia el perfil, en este caso el perfil derecho, os las sombreo en otro color. Otra vez las líneas, las caras que dan, las superficies que dan hacia el perfil derecho, las sombreo en otro color. Serían todas estas. ¿Vale? Por cierto, me estoy dando cuenta que aquí se me ha olvidado una última línea oculta, que es esta de aquí. Os la marco ahora. Y voy a repasar que no se me haya olvidado ninguna más. Vale, aquí ya están todas, ahí también. Vale, ahora ya sí que estarían todas. ¿Vale? Estas partes que he sombreado más oscuro dan hacia el perfil derecho, y luego las partes que he dejado en blanco son las que darían hacia la parte de arriba, las que se verían en planta, y la rampa, como da bueno, como se ve desde más de una vista, bueno, pues la dejo también sombreada en blanco, y entonces ya esa sería la solución final de esta figura. ¿Vale? Con lo cual las dos soluciones del ejercicio 1 quedarían así, como tenéis ahora en la pantalla.